Dios eterno en Cristo Jesús los bendiga en gran manera. El Padre eterno, y yo soy el que soy, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios bendito los bendiga en gran manera. El Padre eterno los bendiga en gran manera. Damos gracias al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios infinito, aquel que hizo el Big Bang, la creación, la sublime en su sublimidad, en su poderío, en su poderío infinito que hizo. Llamó a Doyle y dijo que le dijo a Doyle, que ustedes lo conocen como el Big Bang, ese estalló. Dios nos cuenta cómo llamó a Doyle y le dijo a Doyle: saca esa luz que está creciendo y naciendo dentro de ti. Y también el otro, que no puedo dar, ahí podemos ver que sí, el Big Bang creó el Dios de la Biblia, el Dios supremo. Y damos gracias a ese Dios poderoso que ve en nosotros y nos da vida. Por su misericordia nos hizo. Damos gracias a ese Jesús de la gloria, ese verbo de vida que habita en nosotros. Ahí como estás, yo te ruego que puedas cerrar tus ojos, dar honra y gloria a aquel que ha estado en el trono y decir: Padre amado, Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Padre, para pedirte que tú te glorifiques, que tú nos glorifiques, que tú te glorifiques en el Hijo y el Hijo se glorificará en nosotros. Amado Dios, te rogamos, te pedimos, te exaltamos y te rogamos que estas palabras nos alimenten, porque somos para estas palabras para los jóvenes que son llamados a la predicación, para que anden en el Espíritu y no que hagan en su vanagloria, en sí mismos, pensando que esta vida, y que escuchen esta palabra para todos, porque para ellos son, porque ya no pueden estar ahí en la promiscuidad, cuando el tiempo se acaba y el tiempo viene, es cuando este es el tiempo, la evangelización mundial que debe darse para testimonio a las naciones. Te damos gracias, Señor Jesús, y en tu nombre reprendemos a todo espíritu inmundo del diablo que sojuzga a muchos. Lo reprendemos fuera, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret. Lo reprendemos fuera. Gracias te damos, Padre, Señor Jesús de Nazaret. Subimos a tu presencia, Jesús. Gracias, Todopoderoso, Dios de los espíritus. Señor, por tu beneplácito, tú nos das estos momentos. Gracias, Creador de la Biblia, Dios creador de la creación. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por su Espíritu de Dios damos gracias. Al ungido, gracias te damos. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios de la Biblia. Gracias, Dios Todopoderoso, inefable Dios de la Biblia, supremo Dios de la Biblia, en Cristo Jesús de Nazaret, en cuanto en Él yo confío y en Él andamos. Amén. Paz del Rey para sus vidas. Haz tu voluntad, Espíritu de Dios, que mora en nosotros, porque así ha dicho el Espíritu Santo. Amén. Ahí como estás, yo te ruego que puedas abrir tu Biblia, mensaje, en Mateo capítulo 24, en el verso 14. Unos designios que el Dios de la Biblia puso, o Señor Jesús que dio esa comisión para todos los que en Él habitan y en Él creen. Y nos dice, Mateo capítulo 24, en el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Isaías capítulo 49. Y nos dice en Isaías 49, Isaías capítulo 49, en el verso 1 al verso 7, al verso 6, y nos dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Y Yahvé me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de yo soy el que soy, Yahvé, mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahvé, y el Dios mío será mi fuerza. Poco es para mí que tú seas. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar los tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Palabras de Jesús de Nazaret, el verbo de vida, porque así dice el yo soy el que soy. Si dice yo soy el que soy, entonces habló y dijo palabras, entonces el verbo salió, Jesús de Nazaret. Por eso, esto es mensaje llamado a la juventud a predicar la palabra del Dios de la Biblia, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Por eso dice: y será predicado este evangelio en todas las naciones, para testimonio a las naciones, y vendrá el fin. Y dice ahí que este evangelio será predicado en todo el mundo, a testimonio a las naciones, y vendrá el fin. Y sabemos que el evangelio se predica en las televisiones, en las teles, en las redes sociales, en las calles, en los hospitales. Por todos están en este gran momento de evangelización. En todos lados se predica de ese Jesús de la gloria, de ese Jesús bendito, en la radio, en la web, en la internet, por todos. Y es necesario, porque este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, y vendrá, y testimonio a las naciones, y vendrá después el fin que viene con el Señor Jesús de Nazaret, porque Él dijo: yo soy el principio y el fin, y viene el Señor, que acabará en esta edad de la gracia, en los tiempos del juicio, en los postreros tiempos. Nos dio una comisión, que vayamos a predicar el evangelio por todos lados, por todo el mundo, para testimonio a las naciones, para que todos sean salvos, para que todos sean vivificados, no exactamente todos, sino los que en él crean, para que no se pierdan en el tiempo del fin. Y por eso es mensaje para la juventud, porque la juventud ya no puede estar ahí en el piso, en su vanidad, en su vanagloria, en sus obras muertas. Ya no puede estar ahí viniendo a los cultos de juventud, viendo como un club de cristianismos, viniendo a ver al cheo en su vanagloria, en su vanidad de la mente, en sus pensamientos, que ahí viene a buscar quién será el chico de su vida, quién será. No, el Señor te ha llamado a que prediques a todos, para que testifiques de Jesús. No, nadie, un jovencito ya puede estar ahí en su vanidad del mundo, a congregar en los cultos juveniles y ahí perdiendo el tiempo.
porque ahí vienen muchos, ahí hacen sus cultos de juveniles, pero son una club de juveniles que hacen lo que quieren, porque vienen a ver el chequeo. Vienen a chequear quién es, quién será. Vienen a buscar la novia de su pareja, quién será. No, el Señor no les ha llamado a nada de eso. Porque el Señor ha puesto en su tiempo y en su momento quién es la pareja idónea en su tiempo y en su momento. Pero aquel que conoce y está todavía, Pablo nos dice que aquel que está soltero no procure amarrarse y que esté santo en la santidad porque el Señor lo llamó así. Y no estoy diciendo que no se va a cuando el Dios testifique y diga y ahí ponga. Pero nosotros no podemos, mucha juventud está en esa vanidad de su mente, operando en sus afanes de su vida. Pero el Señor necesita predicar, necesita que tú prediques, necesita, para eso te ha llamado, para que testifiques de Jesús, no para que ahí estés sentado y vengas los domingos o lo que cuando quiera, en donde sea te congregues, a qué hora, qué día, a sentarte y pasan los 2 horas o 3 horas y salgas lo mismo. Vuelvas al mundo y hagas lo que quieras de nuevo. Y vuelves los sábados y hagas lo mismo. Todo es vanidad. No puede estar, porque el Señor no ha mandado así. El Señor te ha dicho que para eso te ha llamado, para que prediques de Jesús, para que testifiques de Jesús. No puedes, ningún jovencito ya puede estar en su vanidad de su vida, pensando en qué será de su futuro, qué será, si la chica vendrá o no vendrá, se casará o no casará. No, el Señor te ha llamado para que tú prediques. Por eso estás ahí, por eso viniste, te ha llamado el Señor, para que testifique, no para que conozcas y ahí estés en las congregaciones sentado y no hagas nada. El Señor te ha llamado para que sirvas a Él, para que prediques, testifiques de Jesús, para que estés llenado del Espíritu Santo, porque todas las congregaciones en los cultos juveniles tienen que estar llenados del Espíritu Santo, guerreros celestiales. Guerreros para que vayan a testificar por todos lados y hagan testimonio de Jesús de Nazaret y testifiquen que Jesús hizo por esto, por ellos y Jesús también puede hacerlos para ellos. Porque ahí están vagando en las obras de su carne, lo que quiere el corazón, ahí están dándoles riendas sueltas. Pero no, el Señor ha determinado que tú prediques, por eso te ha llamado, porque eres un siervo precioso para Él. Te necesita para que tú prediques de Él, testifiques de Jesús, porque tú también necesitas de Jesús. Dios no te necesita, pero tú gravemente necesitas de Jesús. Y para eso Él te llamó, para que lo sirvas, para que prestigie, para que todas las congregaciones con las juventudes estén por las esquinas, por los hospitales, por en las plazas testificando de Jesús de Nazaret, dando testimonio de Jesús y echando fuera a los demonios. Sí, para eso te he llamado, para que también eches fuera a los demonios en el espíritu. Por eso es estar llenado en el espíritu y no estar ahí sentado sin hacer nada. No, es para que prediques. Porque para eso te llama, para que testifiques de Jesús, para que seas un guerrero celestial, en el nombre de Jesús. Por eso dice en Isaías 49, en el verso 1, nos dice: oídme, oídme, oídme costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Oídme, tú debes decir con ese poder que te dio el Señor.
y decir que te oigan las naciones, las costas lejanas, porque ahí te mandó para que testifiques de Jesús, para que prediques de Jesús. Por eso dice, oídme, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yahvé me mandó, Yahvé me llamó desde el vientre, desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Oídme, costas, pueblos lejanos, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria. Yo soy el que soy. Yahvé tuvo, y desde las extrañas de tu madre te llamó para que vayas y testifiques y digas, oídme a las costas y a los pueblos lejanos. Y testificarles y decirles que Yahvé te llamó desde las extrañas de tu madre y desde el vientre. Y tu nombre estuvo en memoria del Dios de la Biblia. Porque Él te llamó, porque en su memoria estaba tu nombre. Para que tú vayas a testificar de Jesús. Para que lleves la palabra de la Biblia. Llenados de Jesús. Por eso dice, oídme, oídme costas, pueblos lejanos. Y Yahvé me llamó. Y yo soy el que soy, me llamó. Desde el vientre, desde las extrañas de mi madre. En memoria tuvo mi nombre, tuvo tu nombre. En la memoria de yo soy el que soy. En su memoria tuvo tu nombre, porque desde el vientre, desde las extrañas de tu madre te llamó para que seas su siervo y vayas y testifiques de Jesús y digas, oídme naciones, oídme lugares lejanos, pueblos lejos. Y Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Y también desde las extrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre, tu nombre, porque Él te le envía a las naciones para que testifiques de Jesús, para que prediques de Jesús, para que prediques de la salvación que viene solamente en el Cordero, Jesús de Nazaret, el pan de vida. Tal vez otros pueden decir, si me escogió el Señor, pero ¿qué voy a decir? No vas a decir nada tú, porque tu alma no va a hablar, tus pensamientos no van a hablar, tus obras no van a hablar, tus pensamientos no van a hablar. Jesús dijo, tranquilos, cuando seáis agarrados y os lienzo, no se turbe vuestros corazones, porque vosotros no vais a hablar, sino el Espíritu, que es el poder que anda en vosotros, y es mi poder para que Él hable. Por eso dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Porque Yahvé te llamó desde el vientre, desde las extrañas de tu madre, porque en su memoria está tu nombre. Para que tú lleves y digas a las naciones, oídme, oídme, pueblos lejanos, costas. Vengo a predicar de ese Jesús de Nazaret. A eso les llamó a las juventudes cristianas, para que testifiquen de Jesús de Nazaret. No puedo ir ni siquiera a las esquinas, porque no puedo testificar de Jesús, porque tengo miedo, vergüenza. No, tú no vas a hablar. Ese poder que está en ti, ese va a hablar. Por eso dice en el verso 2, y puso mi boca como espada aguda. Puso mi boca como espada aguda. Puso la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios. Y esa espada es la palabra de Dios. Y esa espada es de Dios. Y esa palabra es palabra del Espíritu. Para que penetre, para que esta palabra que es tu boca son espada del Espíritu Santo. Para que penetre aquellos, para que salga
fuego de tu boca, no fuego físico, sino fuego del Espíritu Santo, para que estas palabras que salgan de ti no hables por tus propios animosidades, por tus obras, dirás por tus propios pensamientos, sino lo que da a decir el Espíritu Santo. Por eso dice: puso mi boca como espada aguda. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, hasta llegar al espíritu. Y eso es lo que el Padre pondrá, como tu boca como espada aguda, que penetre, porque palabras de fuego saldrán, porque palabras espirituales saldrán, para que no temas, para que no estés diciendo qué voy a decir, porque tú no vas a hablar. Es el Espíritu de Dios que pondrá palabras, sabiduría, para que testifiques de Jesús, para que lleves su palabra en figura, en el poder del Espíritu Santo, llenado del Espíritu, como Pedro en el día de Pentecostés. Llenado del Espíritu, alzó su voz y clamó y dijo: varones, estos no están locos, porque cuando ellos estaban manifestados en Pentecostés, la gloria del poderoso Dios de la Biblia, cuando se derramó el Espíritu, muchos, los hebreos, los judíos, pensaron que los 120 que estaban con Pedro, pensaron que estaban borrachos y locos, pero no. Pedro se levantó y clamó y dijo: varones, ellos locos, no, el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y muchos se sienten asustados. Y muchos se sienten asustados. ¿Qué va a pasar cuando yo ahí solito esté predicando en los parques, en los hospitales, dando testimonio de Jesús? Muchos me van a criticar, muchos me van a decir esto, muchos me van a difamar, muchos me van a decir esto. No, no tengas temor. ¿Por qué? Porque la sombra del Dios de la Biblia estará sobre ti. Porque la mano de yo soy el que soy está sobre ti, por cuanto Él te ha ungido por su Espíritu de Dios. Amén. Por eso dice: me cubrió con la sombra de su mano, y con esa sombra estarás, porque esa sombra te fortalece, porque las manos de la sombra de yo soy el que soy, el Dios de la Biblia, te fortalece, para que lleves, para que nunca estés solo, porque para siempre estarás en la mano de Yahvé, tu Dios, el Dios de la Biblia, que te protege y que y protegido, y no tengas temor. No tengas temor de aquellos que critican, de aquellos que dicen, de aquellos que salen de su boca fuego, pero fuego no del Espíritu, sino fuego, hasta veneno puede salir. Pero Él dice: no temas de ellos. Porque la mano de yo soy el que soy está sobre ti, y su sombra te protege. Amén. Es palabra de Jesús, del verbo de vida, dando honra y gloria a su poder. Y me puso por saeta bruñida. Y me puso por saeta bruñida. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren ser como saeta bruñida? El Dios soy el que soy te usará como una flecha, pero esa flecha no será de nada, sino una flecha llena de oro bruñido, como tesoro precioso, como instrumento precioso para el Dios de la Biblia. Serás como flecha preciosa, bruñida, llena de brillos. Le dice la flecha, bruñido es como lo que sale del oro refulgente, ese brillo, ese bruñido. Así serás, un instrumento precioso para el Dios de la Biblia. Y la aljaba, y esa aljaba es los que traen los arqueros, los flecheros, que tienen ese como una mochila de cuero que ahí guardan las saetas. Eso es la aljaba. Y ese Dios todopoderoso te tendrá en su aljaba, dice. Poder. Poder. Es fuego. Es terrible promesa. Estarás en su aljaba como flecha bruñida.
de oro. Serás como tesoro precioso para Él, un tesoro imaginable, una herramienta imaginable para el Dios de la Biblia, un instrumento de poder serás para Él. Por eso es para los jóvenes, es promesa para que lleven su palabra y no estén en sus vidas, vanidad en sus mentes, ocupándose que en las cosas del mundo. No, es en el poder de Jesús. Amén. El yo soy el que soy necesita de ti. El yo soy el que soy necesita que tú hables y testifiques. No puedes estar ahí dudando como Moisés. Si no voy, pero si tengo esto que no, no. Es para que vayas y testifiques de Jesús. Porque te promete que seas una saeta bruñida para Él. Y estarás en su jalada cuando el momento, cuando te usa el Señor. Y en sus manos serás un instrumento, un arma poderosa que llevará poder en su filo. Encontrarás filo. Con ese filo de esa saeta, serás un instrumento poderoso para el Señor. Amén. Amén. Y me dijo, y dijo, yo soy el que soy. Si dijo, entonces usó palabra, entonces el verbo de vida se hizo vida. Y por eso dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, mi siervo eres, oh Israel. Por eso el Señor ya desde las vientres de tu madre, desde las extrañas de tu madre, tuvo en memoria el yo soy el que soy, para que tú seas siervo del Dios de la Biblia. Siervo, siervo, siervo. Por eso Israel, porque tú eres la Israel física, la Israel espiritual, porque nosotros somos injertados en el buen olivo y pasamos de ser Israeles espirituales, judíos espirituales, porque la salvación viene de los judíos. Tenemos un Dios judío. Jesús de Nazaret es un judío. Porque mucho tiempo ya estuviste siendo en servidumbre del pecado, de las obras muertas de la carne, de las obras muertas de lo que sale del diablo, esclavizado. Pero hoy te has redimido, el Señor te ha comprado por precio. Ahora ya no eres siervo del mal ni del pecado, sino siervo del Dios de la Biblia, el Hijo de Israel. Tú eres el siervo. Oh Israel, te dice, eres siervo de Jesús, porque Él te ha comprado, porque te has redimido en la cruz del Calvario y ahora eres siervo del Señor. Amén. Y eso es poder, para que seas el siervo del Dios de la Biblia. Por eso dice, siervo mío eres, oh Israel. Ese oh viene con amor, con clamor. Y tú eres ese Israel. Esa Israel física, Israel espiritual, porque nosotros somos constituidos la Israel espiritual. Tenemos una patria, la Jerusalén celestial. Como los judíos tienen cuando volvieron a la tierra, a la patria prometida, saludaron así a Israel física, pero nosotros ahora en el espíritu saludamos a los cielos, porque pronto estaremos allá con el Señor de la Biblia, con el Señor y en los cielos, en el reino de los cielos, manifestando el poder y la verdad del Señor, que es verdadero, porque Dios no miente. Y si dijo, entonces ahí, porque andamos en el reino ya de los espíritus, porque tenemos un espíritu hecho perfecto. Porque en ti se gloriará el poderoso Dios de la Biblia. En ti se glorificará, porque ahí tú llevarás la gloria que viene por en la faz de Jesucristo. Él se gloriará en ti, porque en ti se gloriará. Ese yo soy el que soy, el Dios de la Biblia, el verbo de vida se gloriará en ti. Se gloriará en ti. Amén. Amén. Haz que penetren estas palabras para tu vida. Y no salgan de una oreja a la otra oreja, sino que se queden. Porque son palabras espirituales, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Para que lleves la palabra en el espíritu.
Pero muchos dicen ahí, pero yo en vano he hecho, en vano he hecho mis trabajos. A ver, muchos tal vez han cooperado y han ayudado con sus oraciones, tal vez con sus ayunos, pero se sienten débiles, sin fuerzas, se sienten desanimados y dicen, en vano he trabajado, en mi vanidad, en vano es seguir al Señor. Tengo juventud todavía, soy joven, no puedo gastar mis fuerzas aquí todavía, sino soy joven todavía. Tengo que hacer muchas cosas todavía, servir al Señor cuando sea mayor. Ahora soy joven todavía. Como nos dice en el verso 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Mm? Muchos están desalentados ahí. En vano he servido al Señor. Estoy derramando mi juventud. No tengo más tiempo que ir a la iglesia. Puedo dormir hasta tarde, porque antes me levantaba temprano para ir y ahora prefiero dormirme hasta la tarde y después salir con mis amigotes e ir para hacer por todo. Ahí va a ser cualquier barbaridad en la calle que estar en la iglesia. Prefiero hacer esto, lo que me gusta. Y en su tiempo pues serviré al Señor. No, no. El Señor te ha llamado para que testifiques de Él, para estar con Él. Para eso te ha llamado. No es en vano tu trabajo. No es tu en vano. No es en vano que pierdes tu juventud. No. Porque ahí tienes promesa. Porque es promesa del Dios de la Biblia. Muchos ahí, ¿ves? En el mundo. Muchos jóvenes ahí en su vanidad del mundo. Perdiendo en tiempos en cosas que no tienen provecho. En cosas tontas. Perdiendo en tiempo en cosas que nada traen provecho, sino traen mejor maldad, maldad, maldad y maldad. Por eso se contaminan. Pero el Señor te ha llamado a ti para que estés con Él. Porque no es en vano servir al Dios de la Biblia. Es promesa. Porque el Señor dice, sus palabras no pasarán. El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Para vida eterna, lo que hacen, lo que es para el Dios permanece, pero la vanidad del mundo pasa, pasa, tu juventud pasa. En tus pecados puedes morirte también. En tus pecados mismos puedes hacerte, cosas terribles pueden pasarte. Pues es en vano estar en el Señor, trabajar para Él. Es en vano, sin fuerza. Como nos dice en el verso 4, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Muchos se sienten así, muchos dicen que en vano han trabajado y han hecho y han consumido sus fuerzas. Soy joven y todavía tengo vida y al Señor en su tiempo, cuando esté mayorcito, ahí vendré al Señor. No, no. Cuando ya has conocido al Señor, no puedes alejarte del Señor. Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer y nunca nada vas a hacer fuera del Señor. Tendrás una vida seca, podrida, cuando te alejes del Señor. Muchos, por eso, muchos se quedan ahí como 30 años después, dicen, vuelven, pero ven, no pueden soportar sin estar sin Jesús de Nazaret. Porque sin Jesús nada podemos hacer. Y no es en vano, no es en vano, porque hay recompensa.
porque ahí está esa causa, no es en vano. Y esa causa es Jesús de Nazaret. Y esa causa es Jesús de Nazaret. Lo que tú debes, para que no digas que estás en vano, sino la causa es Jesús, el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la causa, las promesas que vienen, porque servir al Señor viene con promesas para que estés en Él y no veas muerte en el tiempo del fin. Amén. No veas muerte en los tiempos de los holocaustos, lo que hizo Hitler. Muchos jóvenes perdieron a sus familias, murieron, vieron mortandad, terribles obras muertas. Eso es lo mismo pasará en el tiempo del fin. El hombre de pecado va a perseguir a todos. Aquel que no se postra va a torturarlos, va a decapitarlos. Y los justos juicios que caerán sobre la tierra también serán terribles. Caerán meteoritos, como nos dice en la séptima trompeta. En las trompetas que nos habla Apocalipsis. Caerán meteoritos a la tierra, caerán a la tierra y al agua y todo será mortandad. No habrá agua dulce en la tierra, solamente en el río Éufrates. Pero en el tiempo del fin se secará también. Y eso será camino para que cruce el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta Megiddo y esperar ahí en la batalla de Armagedón y cuando Dios, el Dios de la Biblia, ponga sus pies en el monte de los olivos. Y ahí serán consumidos todos, porque el Dios habrá puesto sus pies. Tiempos que vienen. Y por eso el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 22 en el verso... Apocalipsis capítulo 22 que nos dice... En el verso 20 nos dice él, ciertamente vengo, brevemente y vengo. En el Apocalipsis capítulo 22, que nos habla en el verso 12 y nos dice, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Y mi recompensa está en Dios. Y eso es tu recompensa. Tu recompensa. Ahí está la recompensa. No es en vano tu trabajo, no es en vano tus oraciones, no es en vano que testifiques de Jesús. La recompensa viene. La recompensa, la más bendita recompensa es que vivas con el Señor toda la vida y que tengas un cuerpo glorificado y que no veas mortandad. Y tengas vida eterna. Y eso es la recompensa que tú debes anhelar. Y no es en vano servir al Dios de la Biblia. Porque este mundo cada vez más se va a las tinieblas. Y tú no puedes volver a las tinieblas. No puedes desear las obras de las tinieblas. No puedes ver mortandad. La recompensa del Señor. Ahora pues dice, yo soy el que soy. Ahora pues dice el Señor. Ahora pues dice Elohim, Adonai Melech, el Dios de la Biblia. Ahora pues dice el Dios de la Biblia, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Porque desde el vientre te formó, porque Él te formó, hizo tus huesecitos, lo que está en ti. Porque el poder y su magnificencia nos da que el Señor usó la tierra como carne para nosotros. De los huesos hizo de la piedra. Nuestras venas y nuestros cabellos están hechos de los pastos, de la hierba de la tierra. Nuestra mente está hecha
de la serenidad de los ángeles y también de las nubes. Nuestra alma está hecha por el viento y por su Espíritu de Dios. Y nuestra sangre está hecha. Nuestro corazón, nuestra sangre está hecha de un poco de la sangre, de un poco del sol y también un poco de las hierbas. Y también nuestros ojos lo hizo del abismo y de los mares. Por eso tenemos los ojos negros, verdes y azules. Esa es la razón. Porque Él nos formó, porque nosotros no venimos de los monos como otras teorías, porque nuestro Dios no es un mono, Él se pronuncia como nuestro hacedor. Yo soy hacedor. Ya te olvidaste de tu hacedor, nos dice el Dios de la Biblia. Él nos hizo, nosotros no venimos de los monos. Porque nosotros, esta generación, veremos el rostro del Dios de la Biblia. Y ahí veremos cómo es el Dios de la Biblia. Porque nuestro Dios no nos hizo de los monos. Él nos formó. Por eso nos dice, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Porque desde el vientre para su siervo. Para que tú seas siervo del Dios de la Biblia. Para que seas un testigo fiel. Para que lleves su palabra. Para que testifiques. Amén. Las palabras de Jesús. Amén. Para hacer volver, para hacer volver a Jacob, para hacer volver a él, a Jacob. Para que, por eso te llamó, para que seas siervo, para que tú hagas volver a los muchos jóvenes que están ahí engañados por el pecado, porque Jacob significa suplantador, engañador. Engañados ahí por el pecado, suplantando la verdad con la mentira. Muchos engañados por las obras de las tinieblas, lo que da el mundo, lo que quiere la carne, están engañados. Esos jóvenes que están en las drogas, en perversidades, en su vanidad del mundo, en esos deleites del mundo, para que tú los hagas volver a ellos y que conozcan al Dios de la Biblia, para que ellos testifiquen, amén, para que tú los testifiques y para que tú los digas que Jesús hizo por ti, te sacó de los cerdos, de los atos de cerdos, de la mugre, de las obras muertas, te sacó el Señor, porque Él te llamó desde el vientre de su madre, desde el vientre de tu madre te llamó y tuvo tu nombre en memoria, por eso te llamó, para que tú los hagas volver a aquellos que están perdidos en el mundo, amén, para que sirvas, seas siervo del Señor y que ya no vean, porque mucha juventud necesita al Señor Jesús, porque están en su vanidad del mundo, están en obras muertas, en esto, en lo otro, en las fiestas, en las discotecas, en haciendo, pensando otras cosas, fuera de la obra, de las obras benditas del Señor. No quieren venir, no quieren porque les gustan las tinieblas, pero tú los puedes hacer volver. Por eso te llamó, porque eres siervo del Señor, porque desde el vientre y desde las extrañas tuvo tu nombre en memoria. Gracias le damos al Dios de la Biblia. Y que traigas a esos, Padre, y para congregar a Israel, y para congregar a Israel, ¿qué significa? Que muchos creyentes, juventudes creyentes en el Señor, que están en sus obras muertas, en sus tibiezas, aquellos que quieren caer, pero están ahí, para que tú también hagas congregar a la Israel espiritual,
esos jóvenes que conociendo al Señor están en esas obras, haciendo obras terribles, caídos en sus obras, en sus problemas, atados en sus problemas, traerlos, congregarlos también. Muchos ya conocen al Señor, pero con sus obras de tinieblas niegan al Señor. Que, que necesitan de ti para que tú los congregues. Israel espiritual, a la iglesia espiritual, a esos jóvenes que necesitan que tú los alientes y que vuelvan de nuevo, para que no estén afligidos en sus problemas, en las cosas, en sus vidas que les pasa, para que vuelvan también, para que vuelvan y vuelvan. Y para congregarles a Israel, porque él, él verá de tu vida como tesoro precioso, como algo precioso, como un instrumento precioso para él serás. Y aún más, cuando hagas estas obras, serás estimado a los ojos de yo soy el que soy, Yahvé de los ejércitos. Por eso dicen en sus últimas partes, en el verso 5, porque estimado seré en los ojos de Yahvé. Estimado serás en los ojos de yo soy el que soy, del Dios de la Biblia. Aún más estimado serás. Verá con ojos de agrado cuando quieras servir, cuando tienes que decidir y servir al Dios de la Biblia. Y el Dios mío será mi fuerza, y Él es tu fuerza. El Dios mío es tu fuerza. Ese Dios todopoderoso es tu fuerza. Tienes que servirle. No puedes estar sentado ahí viendo lo que pasa con los jóvenes, pero tú estás en tu vida afanado y en terribles problemas espirituales. ¿Por qué te congregas en los cultos de jóvenes? Muchos hacen eso, pero vienen muchos con la mente contaminada y vienen al filtreo, vienen a buscar quién será su futura pareja. No, tú no puedes hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque tú no te controlas. Porque tú ya no tienes tu propio control. Porque el Señor es tu Señor y Él te controla. Y el Señor no te ha llamado para que andes haciendo esas cosas, sino te ha llamado para que testifiques de Él, para que estés en el Espíritu, para que estés llevando su palabra. Muchos juventudes ahí están caídos, lo hace un club de cristianos en cosas que no podemos hablar. Terrible, pero aprendiendo cosas para niños, porque la palabra es para los guerreros que quieren luchar en el espíritu. No podemos ahí, muchos líderes están hablando a los jóvenes como a niños, dándole cuentitos de no. A los jóvenes porque ya tienen conocimiento del Señor, hay que enseñarles a ser guerreros. No estar en sus vidas afanadas. Es lo que sientes, es cuando el adolescente se siente esto. Pero con el Señor es más hermoso. En la juventud seguir al Señor es hermoso. ¡No! Hay que enseñarles a guerrear desde la juventud. Porque de la juventud viene la maldad. Porque desde la juventud, desde la niñez, vienen las obras muertas de la carne, los pensamientos. El Dios de la Biblia dijo que al hombre, su maldad, sus designios de la maldad venían desde su niñez. Desde ese momento, desde la juventud, hay que enseñarles a renunciar a las obras muertas, a pelear, a luchar con espíritus inmundos.
a renunciar a las obras que el diablo pone, los enamoramientos, a reprenderlos a esos espíritus porque son obras del diablo, porque el diablo quiere destruirte. Porque tú le das riendas sueltas a tu carne y el heridor viene a herirte y te hiere. Eso pasa cuando muchos de los jóvenes, ¿verdad? Se enamoran en congregación y cuando al fin terminan, ya no son las mismas personas. Tal vez en un momento, un tiempo atrás eran amigos, los buenos hermanitos, un amor fraternal, después se enamoraron, después terminaron, ahora ya no se ven. No, eso es lo que pasa cuando desobedeces al Señor, cuando el Señor no te dice que no hagas todavía, porque el tiempo no es tuyo, porque el tiempo no es todavía para ti, porque el Señor pondrá el tiempo en que la mujer vendrá a ti y en su tiempo. Tú no puedes ir haciendo tu voluntad, transgrediendo la palabra, no desobedeciendo, tentando al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia. Vimos las obras, lo que hizo con el pueblo de Israel. Los mandó que hagan vueltas en el desierto. Porque tentaban al Señor, provocaban al Señor. Y tú no puedes provocar al Señor. Ni en tu juventud no puedes. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios de la Biblia cuando decides desobedecerle. Él te va a mandar a que des vueltas en el desierto. Desierto que es la acción, la amargura, la desesperación. Al renunciar ya de la carne. Porque aquellos que tienen ese discernimiento y los sentidos bien aclarados saben el bien y el mal. Y saben ya, porque del corazón sale la carne. Las obras muertas. El renunciar a tomar su cruz desde muy joven ya. Eso es mantener a los guerreros. No estar ahí dando palabras para los jóvenes como seguir al Señor es... En la juventud es hermoso. Hermoso. Hay otras enseñanzas que salen de la cabeza, de los pensamientos, de la lógica humana. Pablo a Timoteo, ¿cómo le decía? No le decía que las cosas, que disfrute cuando es jovencito, pero las disfrute bien en el Señor. No, Pablo le decía a Timoteo que predique, que testifique, para que vaya a las naciones, para que cumpla su ministerio, para que se acerque con buenas obras al Señor, que no sea un utensilio malo, sino que sea un utensilio bueno para el Señor y que sea parte de las pasiones juveniles. No les daba, no le hablaba como a niñito. Hay que hablarles como ya son, porque ya tienen pensamiento. Esdras hablaba al pueblo y a todos los que tenían capacidad de aprender la palabra, y todos los jóvenes ya tienen capacidad de aprender la palabra. No podemos decir palabras de jóvenes, no sé qué será para palabras o predicación para los jóvenes, para ellos. Esto es la palabra, que lleven testimonio, para que prediquen, para que estén luchando, para que estén echando fuera a los demonios. Esteban era un muchacho, pero testificaba de Jesús, y estaba ahí, era valiente, y por eso era el primer mártir. Amén. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Poco es para él que tú estés ahí sentado y te congregues cuando hay culto de jóvenes y nada más, y después te olvides y que te vayas donde sea en los tiempos que no estás con el Señor. Por eso dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Es poco, porque no haces todavía lo que está predestinado para ti. Poco es. Quiere más el Señor, quiere más de ti, quiere más que tú le entregues su vida, tu vida, y Él tome tu vida y que te haga siervo verdadero.
Poco es cuando te congregas solo los días de congregación juvenil y después toda la semana estés perdido en tus afanes, en tus obras muertas. Poco es, poco es para Él que tú lo sirvas. Pero Él te manda para que tú levantes a las tribus de Israel. Esas tribus también es constituido los tribus de Israel, que también son constituidos los 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles es también figura para la iglesia. Es constituida también la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está fundamentada en la doctrina apostólica. Para que levantes a todos los que están ahí, los que creen en el Señor, a la iglesia de Cristo, para que los levantes, para que no anden en esas tibiezas, para que no estén esos desánimos, desalientos en sus incredulidades, sino que tú los levantes. Para eso te levanto, para eso te llamó. Amén, amén. De Jacob, esas tribus de Jacob, que también son constituidas, los 7 apóstoles, y es también constituida la iglesia, porque la iglesia está constituida en la doctrina apostólica, para que tú los levantes, para que esa es la iglesia, para que no estén tibieza ni andando en su carne, sino que anden en el Espíritu, para que tú los levantes en el Espíritu. Levántalos. Amén. Y para restaurar al remanente de Israel. Sí, para restaurar al remanente de Israel. Muchos jóvenes tienen traumas. Muchos creyentes en el Señor tienen traumas, tienen llagas, tienen heridas de su pasado que les molesta. Esas heridas que tienen llagas en su corazón. Esas heridas terribles, horrendos, que muchos tienen esas heridas en el corazón, heridas espirituales, problemas en su niñez, problemas con los padres, problemas con el otro. Eso es el Señor, Padre, Señor, para que tú los sanes, porque muchos necesitan eso. Sanidad en el alma, muchos jóvenes, porque tienen problemas. Muchas jovencitas son violadas y eso es problemas en el corazón, y eso viene tortura espiritual, y hay que restaurar, hay que sanar esas heridas por la palabra de Jesús, con la palabra de Jesús, con Jesús, el verbo de vida. Restaure. Muchos tienen problemas de su pasado. Para eso te llamó el Señor, para que restaures el remanente de Israel, ese Israel espiritual, esos jóvenes espirituales, los hijos de Israel espirituales, para que tengan un corazón ya sanado, su alma sanada, no tengan torturas espirituales, no tengan recuerdos de su pasado, esos recuerdos que les atormentan, que vienen de repente y los atormentan, recuerdos del pasado, tienen que ser sanadas, restauradas. Para eso te llamó el Señor, para que estés predicando de Él, para que testifiques y traigas sanidad a muchas almas. Amén. También te di por luz, porque tú eres la luz. Como luminares tenemos que ir como luz al mundo, en este medio de tinieblas, porque el mundo está con tinieblas. Nosotros somos luz, porque luz está con nosotros. Jesús está con nosotros, porque Jesús vive en nosotros, porque Él nos dice que he aquí que estaré todos los días hasta el fin del mundo con vosotros. Esa luz que somos nosotros. Jesús dijo: yo soy la luz, y la luz tiene que ir porque Dios ha mandado de las tinieblas salga la luz que está en la faz de Jesucristo, que es la gloria del Dios de la Biblia, que esto es nuestros corazones. Pero hay también muchos que están en luz, en tinieblas, y sacarlos a muchos, y siendo luz en las naciones, guerreros, dar y cumplir la profecía. En Salmo 68, en el verso 11, dice: el Señor daba palabras, y multitudes llevaban palabras, buenas nuevas. Multitudes de jóvenes llevaban palabra.
Porque tienen que salir de las naciones profetas, apóstoles, aún más evangelistas en este tiempo que se acaba, para que ya no salgan, que se predique la verdadera palabra verdadera, no lo que sale de la lógica humana, porque muchos salen con eso, porque tienen la conciencia cauterizada y la carne engrosada el corazón, y por eso hablan locuras. Oh, cosas que no tienen sentido. Porque la palabra tiene que ser leída como está, para que no agrade a nadie, sino lo que tiene que ser predicado, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Luz verdadera. Muchos quieren tratar, muchos veía que con la sangre quieren echar fuera demonios. No sé cómo, dónde dirá eso. ¿O acaso Jesús nos dijo que con su sangre echaremos fuera demonios? No. Jesús nos dio un designio, uno, que con su nombre echaremos fuera demonios. Ese mismo Jesús dijo que Él no echaba por sí mismo los demonios, sino por el Espíritu de Dios que habita en Él. Nosotros tenemos ese Espíritu de Dios que es el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús echamos fuera los demonios, no con la sangre. La sangre es para limpiarse. Cuando tú decidas pedir perdón y tomar la cruz, Él te limpiará. Pero nosotros no podemos tratar de estar echando fuera demonios con la sangre de Jesús. Es estar transgrediendo la palabra. Y que se predique, y que tú prediques el evangelio recto, el puro evangelio de Jesús de Nazaret. No estés ahí dando consejitos, sino que hables que hables de la palabra verdadera, no con la palabra, sino que hables de la palabra recta. No tomar versos por aquí y tratar de sacar lo bueno y repetirlo. Para que tú vayas como luz a las naciones, para que seas y proclames la salvación. Mi salvación, dice el Dios de la Biblia, su salvación, que es por conforme en el creer en ese Jesús de la gloria, en aceptar el verbo de vida. Jesús dijo, Él es la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que haya salvación, sino es en el nombre, que es un sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice, Jesús significa yo soy el que soy, es salvación. Dios es salvación, Yahvé es salvación. Eso significa Jesús, Yahvé de los ejércitos. Hasta los postreros de la tierra. Estamos en los postreros de la tierra, que estamos en Sudamérica, casi es postreros de la tierra, el último de la tierra, conforme lo que se dice en Israel. Israel está hacia el oriente, lejos, pero no tan por eso nosotros le vamos a llevar hasta cada rincón de la tierra el evangelio de Jesús. Hasta los postreros de los tiempos. Gracias, Padre. Y tengo mucho más que hablar, pero necesitas servir al Señor. El Dios de la Biblia te dará tu recompensa. Para eso te he llamado, para que no estés vagando en tus vanidades del mundo, no estés pensando afanada en tus cosas, porque el Señor no te ha llamado para eso. Para que prediques de Jesús, para que seas un vocero del Dios de la Biblia. Vocero, que significa profeta, que profetices, no conforme lo que tú crees. Profeta, muchos esos pensamientos han tenido, que un profeta es de tener profecía y tener en la mente y decir, yo profecio para esta persona. No, el profeta, el vocero de Dios, proclama. Dirás, da a conocer lo que viene y lo que está por venir. Las profecías que dio Jeremías, Isaías, los salmistas, esas profecías, Apocalipsis,
hacer conocer a la humanidad que viene. Por eso el que tiene el espíritu de la profecía es para edificación y exhortación. Eso es tener profecía, saber las cosas que vienen y lo que están por venir. El Señor nos dice que demos profecía. Isaías capítulo 44 en el verso 7 y al verso 8 nos dice, y en el verso 6 también nos dice: ¿quién proclamará lo que viene y lo que está por venir? Lo venidero. Y ordenará las cosas. El libro de los libros tiene que ser ordenado en la Biblia, en su correcto tiempo, en sus cosas, como sucedió, como el Dios de la Biblia provocó el Big Bang, después creó los cielos, después vino a la tierra, lo creó, y ahí comenzaron las grandes edades, las tres grandes edades, que es primeramente la eternidad pasada, que el Dios creó, y ahí podíamos conocer los dinosaurios. Y porque en la Biblia todo está escrito, toda la humanidad está escrito. Saber eso, esas profecías. Como el Dios de la Biblia vendrá, como el león de Judá rugirá en las alturas. Vendremos nosotros junto a él y él cantará cánticos de gadarenos. Por eso dice los 144, y cantaban a una con el Cordero. Profecías. Eso. No estar perdiendo el tiempo de la vida de esta persona que vino a mí, una profecía para ti, que vas a hacer. No sé en qué cabeza caberá esa profecía, esas profecías que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Porque aquel que es profeta, el vocero del Dios de la Biblia, hace conocer lo que viene y lo que está por venir. Del hombre de pecado, el hijo de perdición. Los tiempos terribles, como Jesús lo llamaron profeta. Él hizo conocer lo que nos habla en Mateo 24 en adelante. Nos habla de la abominación desoladora, Abadón, Gob, el rey de las langostas. El ángel de la destrucción que está atado en el abismo, pero en el tiempo del fin, en la quinta de la trompeta saldrá Gob, el rey del abismo, que hará guerra, primeramente con Israel y después con toda la tierra. El hombre de pecado ya no será un ser, sino habrán posicionado estos espíritus inmundos su cuerpo. Por eso nos dice que en Isaías vimos porque tú has sido echado hasta el Seol. Quiere decir que en el tiempo, cuando el hombre, el gobernante mundial, salga y después sea asesinado, después de 3 días y medio, y después resucite, y eso, las maravillas que a la humanidad engañará diciendo que has resucitado, pero no has resucitado, pero no resucitará él, sino otros espíritus habrán posicionado su cuerpo. Gob, el ángel, Abadón, el ángel de la destrucción, habrá posicionado su cuerpo. Ya no estará el hombre de pecado con su alma, sino su alma habrá caído al Seol. Por eso nos dice en Isaías, nos habla de eso, que fuiste arrojado hasta el Seol. Nos habla primeramente del hombre de pecado y después del diablo nos habla en ese verso. Por eso la gente será engañada, pensarán que el hombre de pecado ha resucitado, pero no ha resucitado, sino habrán puesto posición los espíritus inmundos y eso. Gracias, el Dios de la Biblia, que nos hace conocer eso, y es lo que debemos predicar, los buenos voceros, los profetas altísimos, profetas del Altísimo, saber lo que viene y lo que está por venir, el que es, el que era y el que ha de venir. Por eso no nos dijo en Isaías, que estamos en este verso también, en Isaías 44, nos dice en el verso 7, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir.
lo que viene, el hombre de pecado, la gran tribulación y lo que está por venir, el reino milenial, el reino eterno, el reino de la eternidad. Eso es el buen vocero. Por eso el que profetiza edifica la iglesia. Porque hablar de profecía es como nos aclara, como que estuviéramos en un lugar oscuro, pero las profecías nos alumbran como una antorcha en un lugar oscuro. Eso es las profecías. No debemos estar perdiendo el tiempo en sabiendo yo tengo profecía para tal, esto, no sé de dónde saldrán esas profecías. Sabemos los profetas hablan por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos la voz del Dios de la Biblia, tenemos la conciencia y es una función, está la comunión para sentir la voz del Dios de la Biblia. La voz no es una voz que como yo te estoy hablando así, no, es una voz que edita, una voz que solamente tú puedas sentirlo. Y esto va al corazón, porque el corazón ya está gobernado por tu Espíritu Santo y por tus pensamientos, porque del corazón, con el corazón piensas. Y lo que sale del corazón va a la boca. Por eso dice, en los antiguos decían, vino a mí palabra de Yahvé. Así los hablaba el Dios Todopoderoso. Por eso el profeta Agabo parece que a Pablo, cuando él estaba en Jerusalén, le vino a mostrarle y dijo esto tengo, este cinto será atado como, este cinto será atado. Aquel que es este cinto de él era de Pablo. Pero él ya no dijo, así ha dicho Dios, sino así ha dicho el Espíritu Santo. Ese profeta ya no dijo como en los tiempos pasados. Los profetas decían, así ha dicho el Dios Todopoderoso Yahvé. Pero en este tiempo, ese profeta dijo, así ha dicho el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sentimos la voz del Señor en el Espíritu. Estamos en la conciencia, porque nuestro espíritu está regenerado, hecho perfecto. Son palabras que hay que discernirlas en el Espíritu. Gracias damos al Padre que damos. Ahí como está, yo te ruego que puedas inclinar tu rostro, agachar tu rostro y orar conmigo. Padre, ora conmigo en alta voz. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Padre, para darte gracias por tus bendiciones eternas, por tus bendiciones sublimes. Gracias te doy, Dios eterno, Dios todopoderoso. Señor, vivifica tu palabra. Dios eterno, haz honra y gloria a tu palabra, porque tu palabra es vida y eterna. Damos gracias porque tu palabra nos da honra y gloria para que tú te glorifiques, amado Dios. Y te damos gracias, Señor. Y bendito seas tú. Y danos ese poder. Porque desde el vientre de nuestras madres tuviste nuestro nombre en tu memoria. Gracias, Señor, para que nosotros testifiquemos que Jesús viene por segunda vez. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias. Amado Dios, también te rogamos por los enfermos que están por este virus terrible, que están atacados por este virus, obras del viento que trae muerte y espíritus de enfermedad. Y también las obras de Selenich, de la gran hermandad de la iniquidad que está inoperante en estos tiempos. Yo te ruego que puedas derramar sanidad a aquellos que tienen ese virus, que puedas aumentar el número de días de sus vidas, el número de días de sus vidas. Que aumentes el número de días de sus vidas, de su vida, por el gozo y gloria, para que te den honra y gloria,
sus familiares, porque tú habrás sanado, porque en ti somos sanos y salvos, porque en ti somos, en ti vivimos y en ti andamos, y por ti solamente somos salvados. Sálvanos, Padre, derrama sanidad. Superpoderoso Dios, por favor, ten misericordia y ten piedad. El diablo y sus obras infructuosas con Selenik y su hermano. Selenik, su hermano del diablo, están haciendo obras muertas en este mundo, Padre. Obras terribles que quieren despoblar, ya comenzar el despoblamiento de la tierra. Pero en tu nombre los reprendemos, echamos fuera a los espíritus. ¡Se van! ¡Fuera, Selenik! Termina ya su sitio. No más de las obras de Selenik. No más de sus obras infructuosas. ¡Fuera, Selenik! ¡Fuera, Selenik! Porque estos virus son expulsados con tos compulsiva, eructos y espumarajos. Y tienen que salir en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 Gracias te damos, Jesús. ¿Dónde iremos si eres tú el que nos da vida? Y somos libres en tu presencia. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Bendito seas, Jesús. En tu nombre los reprendemos esos espíritus. ¡Fuera! Gracias, Jesús. Inefable Dios de la Biblia, supremo Dios de la Biblia en Cristo Jesús de Nazaret. Porque tu gloria es como estar cerca de un horno y no resistir el tremendo poder que hay en ti. Inefable Dios de la Biblia, supremo Dios de la Biblia en Cristo Jesús de Nazaret, en tu poderoso nombre, Señor Jesús, los reprendemos esos virus y los echamos fuera. Gracias te damos, Jesús. Haz tu voluntad. El Dios eterno y el Dios superpoderoso los bendiga en gran manera. Y la gran majestad del Calvario los bendiga en gran manera. Paz del Rey. Amén.